Bueno, bueno, mi nombre es Pamela Salazar Suchero. Soy terapeuta dialéctica conductual, más conocido como DBT. Y bueno, actualmente soy estudiante del programa de maestría en TCA y obesidad. Voy a poner acá la pantalla completa. Ahí está, perfecto. Bueno, primero comentarles que estamos despidiendo el mes de mayo con esta charla. ¿Y por qué menciono un poco esto del mes de mayo? Porque es el mes de la concientización sobre el trastorno límite de la personalidad. Eh, Esta iniciativa mundial, ¿no? Tiene como objetivo, pues, crear conciencia en nuestra sociedad, ¿no? Tiene como objetivo también reducir el estigma asociado con este diagnóstico y sobre todo, pues, promover la comprensión sobre las necesidades de quienes viven con este tipo de trastorno, ¿no? Para poder acompañar de manera efectiva. Entonces, dicho esto, empezamos. Primero, antes de poder abordar cómo es que la terapia dialéctica puede ayudar en el trastorno límite de la personalidad, primero tenemos que saber qué es la terapia dialéctica conductual, ¿no? Entonces, entendemos por, por esta terapia a que es un programa terapéutico para tratar pacientes con severos problemas de desregulación emocional, conductas suicidas y autolesivas frecuentes, ¿no? Es una terapia que, bueno, que tiene evidencia científica para el tratamiento, ¿no? Del trastorno de la regulación emocional, pero también desde el trastorno límite de la personalidad y desregulación emocional, ¿no? Y bueno, ha demostrado ser bastante eficaz en la reducción de los impulsos, el riesgo suicida y pues permite que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida, ¿no? La creadora de esta terapia dialéctica conductual pues es Marsha Linehan, es la autora del programa DBT. Lo interesante de esta autora, Marsha Linehan, es que, bueno, ella aparte de ser psicóloga, de ser terapeuta, de ser reconocida mundialmente por la creación de la terapia DBT, creo que lo más importante o lo más impactante de su historia es que ella misma fue diagnosticada en su juventud con un trastorno psiquiátrico severo, ¿no? Entonces, Marsha Linehan pues estuvo hospitalizada muchas veces, eh, tuvo muchos intentos suicidas, muchos pensamientos, sentimientos de desesperanza, de vacío, muchos pensamientos suicidas, ¿no? Durante un largo tiempo, ¿no? Y en una conferencia en el 2011, ella expresa la siguiente frase, ¿no? Dice, yo era una paciente con trastorno límite de la personalidad. Me prometí a mí misma que cuando saliera del infierno volvería a ayudar a otros a salir también, ¿no? Entonces podemos ver que, bueno, que Marsha Linehan lo vivió en carne propia, eh, y que todas estas vivencias le permitieron a ella, pues, en un momento estudiar psicología y posteriormente poder crear este programa bastante completo para desregulación emocional y trastorno límite de la personalidad, ¿no? Bueno, bueno, más adelante vamos a integrar
un poco el tema principal en sí, que es por qué es que la terapia dialéctica conductual es tan importante para tratar a este tipo de población. Pero antes vamos a tener que resolver algunos problemas, ¿no? Antes vamos a tener que definir algunos conceptos. Bueno, primero para entender qué es el trastorno límite de la personalidad, primero tenemos que saber qué es la desregulación emocional. Pero antes de saber qué es la desregulación emocional, primero tenemos que entender qué es la vulnerabilidad emocional. Entonces, ahora vamos a responder un poco esta pregunta. ¿Qué es la vulnerabilidad emocional? Eh, bueno, primero quiero asegurarme de que puedan ver la imagen que está frente a ustedes, que acabo de poner. Me comentan, por favor, si es que lo ven bien. Me pueden poner un emoticón de un dedito arriba. Genial, buenísimo. Entonces, bueno, acá vemos esta imagen, ¿verdad? Que es, son como dos vectores, ¿no? El vertical dice intensidad emocional y el horizontal es la duración o el tiempo de la intensidad emocional, ¿no? Disculpe, Pamela, no Entonces, se ve la imagen que estás hablando. Ahorita se ve solamente la primera página donde dice terapia de BT para trastorno de límite de personalidad. ok, perfecto, genial. A ver, Ahora sí, ahora sí lo pueden ver. sí. Ya, ok, genial, gracias. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a ver estos dos vectores. El horizontal tiene que ver con la intensidad emocional y, perdón, el vertical con la intensidad emocional y el de horizontal tiene que ver con la duración y el tiempo de la intensidad emocional. Entonces vamos a poner un ejemplo sencillo para poder entenderlo, ¿sí? Imaginemos el caso de dos personas. Una se llama Ana y otra se llama Carla. ¿No? Entonces, son dos adolescentes. La diferencia es que eh, Ana no tiene desregulación emocional y Carla sí tiene desregulación emocional. Entonces, vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Imaginamos que Ana, pues, es una adolescente, está en el colegio y ha sacado una mala calificación en matemática. Se entera, le entregan su nota. Entonces Ana en ese momento pues empieza a ponerse muy triste, ¿no? Tiene muchas ganas de llorar en ese momento, pero no puede porque también le da cierta vergüenza porque está en el salón de clases. Le es muy difícil sobrellevar el tiempo que queda, ¿no? De la hora de clase. Lo único que necesita es salir para poder llorar porque se siente pues, muy mal por su calificación, ¿no? Entonces en ese momento pues suena el timbre de salida, regresa a su casa y entonces podemos ver que Ana empieza a sentir una tristeza que va incrementándose, que va como escalando, ¿no? Podemos ver que va escalando del nivel 0 al nivel 1, al nivel 2, al nivel 3, al nivel 4, al nivel 5. Ana llega a su casa, eh, se pone a llorar, en ese momento tiene que resolver algunas tareas del colegio, pero no puede porque está con mucha tristeza. Aparece quizás un poco de autocrítica también con ella misma, ¿no?
Entonces, en ese momento, pues ingresa mamá a la habitación, le dice que le ha pasado, Ana pues le cuenta todo lo que le ha pasado, ¿no? Que se siente muy triste, que se siente mal con ella misma porque eh, ha, ha jalado el curso, ¿no? Entonces la mamá en ese momento pues trata de alguna manera validar lo que está sintiendo, la acompaña, le escucha, le dice que bueno, que ella también estaría en su misma situación de la misma manera, ¿no? La abraza. Ana en ese momento, pues después de descargar un poco lo que está sintiendo, le dice a la mamá si por favor antes de comenzar a hacer la tarea puede sentarse un ratito a ver una serie que es su serie favorita para poder regularse un poco más o calmarse, ¿no? Entonces, bueno, la mamá le ayuda a preparar algo, un snack, se sienta, ve algo y en ese momento toda esa tristeza que tiene sigue estando, pero va bajando un poco más, ¿no? Va como disminuyendo un poco más la intensidad, ¿no? Supongamos que Ana pues ha estado muy, muy, muy triste durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, más o menos, y vemos que va utilizando ciertos recursos como hablar con la mamá, que la mamá le contenga, que le escuche, que pueda inclusive validar su emoción, que pueda descargar emocionalmente su tristeza a través del llanto, que después pueda ver una serie que es su favorita y pueda comer un snack. Entonces todo va disminuyendo, ¿no? Y cuando la emoción va disminuyendo, entonces Ana, en perspectiva, como una perspectiva un poco más realista de la situación, pues se da cuenta que, bueno, que es una nota, ¿no? Que, que eso no la etiqueta como una persona que no sabe, sino que simplemente ella estudió, pero las cosas no le fueron como ella hubiera esperado, ¿no? Entonces, entiende que, bueno, que son cosas que pasan, ¿no? Y observa de alguna manera cómo poder quizás mejorar la próxima vez o utilizar algún tipo de herramientas específicas para poder aprender o para poder interiorizar un poco más el tema de las matemáticas. No sé. Bueno, entonces es en el caso de Ana, ¿no? Que no tiene desregulación emocional. Ahora veamos el caso de Carla. Pongamos exactamente lo mismo. Carla pasa exactamente por lo mismo, pero la única diferencia es que Carla tiene desregulación emocional, ¿sí? Entonces, Carla llega a su casa muy triste. ¿Y cuál es la diferencia acá? Que la tristeza no va escalando desde el nivel cero, sino que al tener desregulación emocional, la tristeza va escalando desde un basal mayor, es decir, la tristeza empieza en 5. Y como empieza en un basal mayor, quiere decir que se va a elevar con más rapidez a un nivel 10, supongamos. ¿Mm? Entonces, no es lo mismo sentir la tristeza a un nivel 0 que a un nivel 10. Cuando estamos hablando de un nivel 10, estamos hablando, por ejemplo, de que Carla tiene tanta tristeza, pero tanta tristeza, que llora y sigue llorando y no calma, ¿no? No solamente eso, sino que ya empieza a complicarse a nivel físico. Por ejemplo, empieza con mucho dolor de cabeza, puede sentir que no tiene hambre, que en ese momento se le quite el hambre, ¿no? En ese momento inclusive puede tener como sensación de náuseas, de que ya no quiere comer absolutamente nada, ¿no? Y que solamente quiere estar en su cama, echada, ¿no? Entonces vemos que realmente está viviendo una tristeza a un nivel bastante intenso. Pero ¿qué es lo que vemos acá en el caso de Carla? Que pareciera que la intensidad emocional no disminuye, sino que más bien va a, a estar presente
durante mucho tiempo, quizás 1 hora, 2 horas, 3, 4, inclusive en una persona con desregulación emocional podemos ver que puede estar con toda esa intensidad emocional días. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque a medida que va pasando el tiempo, con toda esa intensidad, sintiéndolo tan fuerte en el cuerpo, a medida que va pasando el tiempo, también van apareciendo otros tipos de emociones a la misma intensidad. Por ejemplo, puede aparecer también la culpa en el caso de Carla, porque empieza con muchos pensamientos o mucha rumia mental, mucha autocrítica, ¿no? Empieza a decirse a ella misma que es una tonta, que no es una buena alumna, que cómo pudo fallar, ¿sí? Entonces también empieza como el sentimiento de culpa. Asimismo, también mientras va pasando el tiempo puede aparecer el sentimiento de cólera o la emoción de la cólera, ¿no? Una cólera contra ella misma, ¿no? Propio de la autocrítica que está surgiendo en ese momento, ¿no? Entonces, asimismo, también empieza en esta rumia mental a conectar con situaciones del pasado, como por ejemplo, Carla podría decir, entonces, si me va mal, significa que así como me fue mal en un tiempo pasado, me va a pasar lo mismo, ¿no? O inclusive podría adelantarse al futuro. Entonces, si me fue mal en matemáticas, significa que no soy buena alumna y por lo tanto eso va a bajar mi promedio y me va a complicar en el futuro, en mis notas, y eso no va a permitir que yo sea una buena alumna después y me van a criticar y eso no va a permitir que yo pueda ingresar a la universidad y así sucesivamente, ¿no? Entonces, Carla entra en una rumia mental que llega en algún momento a decir, entonces esto ya no tiene sentido, ¿no? Esto ya no vale la pena, ¿no? Porque estar acá, ¿no? Carla expresa esto de que esto ya no tiene sentido, ya no vale la pena, desde un lugar de mucha intensidad emocional, donde ahora no solamente es la tristeza, sino que se le ha sumado la culpa, el enojo, la vergüenza. ¿Mm? Entonces, imaginemos a Carla sintiendo estas emociones a un nivel 10, sintiéndolo en el cuerpo, a nivel de sensación, a nivel de emoción, a nivel de pensamiento, y llega un momento donde el cuerpo ya no puede más con tantas emociones intensas. Y como ya no puede más, necesita de alguna manera descargarlo, necesita de alguna manera sacarlo de sí, ¿no? Porque sentir todo esto al mismo tiempo, a un nivel tan intenso y durante tanto tiempo, pues produce mucha angustia, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que podemos ver es que justamente cuando todas las emociones están tan caóticas, a un nivel tan intenso, es donde ocurren pues las conductas problemas. ¿A qué le llamamos las conductas problemas? Pues puede ser a nivel de pensamiento, como ideación suicida, ya no puedo más, ya no quiero estar acá, quiero dormir todo el tiempo, quiero desaparecer, quiero irme de la casa. También puede acompañar de conductas problemas como conductas autolesivas, ¿no? Cortes, como toma de medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que estas conductas problema lo que buscan o la función que tienen es de regular las emociones, de bajar la intensidad emocional, ¿sí? Esa es como la función que tienen estas conductas problemas. Sin embargo, si Carla siempre realiza ante dificultades de la vida esta conducta problema, por ejemplo, no sé, cortarse,
Entonces, vemos que, si bien es cierto, en el momento puede aliviar la intensidad emocional, puede ayudarla a regular. Sin embargo, en el tiempo vemos que puede complejizar aún más su vida, su calidad de vida, ¿no? Entonces, tenemos que buscar algunas otras conductas más adaptativas que le permitan no solamente aliviar el momento que está viviendo, que está sintiendo, sino que también pueda ayudarla a su calidad de vida en el futuro, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la terapia dialéctica conductual con ciertas herramientas, ¿no? Con habilidades específicas justamente para que la persona pueda regular esa intensidad emocional, ¿no? De una manera efectiva, que vaya a favor de sí misma y que no la perjudique, como son las conductas problemas, ¿no? Entonces, entendiendo un poco ello, ahora sí podemos explicar algo mucho mayor, ¿no? Que es la desregulación emocional. Sin embargo, eh, me imagino que habrán como muchas preguntas con respecto a por qué es que una persona puede llegar a tener vulnerabilidad emocional y otra no, ¿no? ¿Por qué Ana sí puede llegar a regularse, mientras que Carla no puede llegar a regularse emocionalmente y vive todo lo que ha vivido, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a ver un poco de lo que nos dice la teoría o el modelo biosocial. ¿Ven la diapositiva, verdad? Me comentan, por favor. Genial, gracias. Bien, entonces, ¿por qué es que algunas personas presentan vulnerabilidad emocional y otras no? Bueno, entonces, una de las razones que nos dice este modelo biosocial es que muchas veces pueden aparecer para el desarrollo o para la aparición de la vulnerabilidad emocional en una persona, eh, está como de base los factores de estrés, ¿no? Cuando hablamos acerca de los factores de estrés, estamos hablando de momentos, situaciones que ha podido experimentar la persona en edades tempranas, incluso cuando ha estado en el embarazo también, ¿no? Es decir, por ejemplo, supongamos, ¿no? En el caso de una mamá que ha tenido complicaciones en el parto, ¿no? O incluso situaciones familiares donde la madre ha estado frente a situaciones de mucho estrés porque ha tenido muchos conflictos familiares con la pareja, con el entorno, ¿no? Y como todo eso, pues el bebé lo va recepcionando. También podemos ver que en etapas tempranas se refiere, por ejemplo, a situaciones donde el niño ha tenido que vivir situaciones tan estresantes, tan fuertes, que su cerebrito no ha podido ni siquiera procesarlo, ¿no? Como por ejemplo abandono, ¿no? De algún familiar, abandono del padre, de la madre, ¿no?
separación de los padres, conflictos intrafamiliares también, eh, como peleas constantes, que el niño haya observado violencia de su entorno o incluso que el niño haya vivido violencia física, sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Situaciones donde el niño pequeño ha tenido que vivir eh, situaciones muy estresantes para poder procesarlo, ¿no? Todo eso hace que, bueno, que su sistema nervioso se vea definitivamente alterado, ¿no? Y eso desarrolla una vulnerabilidad emocional. También hablamos acerca de la genética, ¿no? Es decir, una predisposición genética implica, bueno, que ciertas características emocionales pueden ser heredadas también, ¿no? Por eso que cuando nosotros en las evaluaciones que damos en el centro, por ejemplo, nos tomamos un buen tiempo en hacer una historia clínica y poder evaluar específicamente el área familiar, ¿no? Poder observar si es que hay personas en la familia que tienden a la desregulación emocional, que es difícil poder quizás manejar la emoción de la ira, ¿no? Y que tienden a utilizar algunas conductas, problemas también para poder regularse, ¿no? O también familiares que tienen una dificultad en cuanto a su salud mental, algún trastorno de personalidad, depresión, ansiedad, todo eso va a ser muy importante para poder anotarlo en la historia clínica, ¿no? Porque sabemos que uno de los factores para la vulnerabilidad emocional, pues, es la cuestión genética también, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos más o menos una idea de lo que es la vulnerabilidad emocional y cómo es que se adquiere, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a responder la segunda pregunta, ¿qué es la desregulación emocional? ¿Sí? Entonces, para que se aparezca o se desarrolle una persona con desregulación emocional, tienen que haber dos componentes específicos, no solamente uno, sino dos. Primero es la vulnerabilidad emocional, es decir, que ya la persona prácticamente nazca con una sensibilidad emocional, ¿sí? Y por el otro lado, el ambiente invalidante. Ahora vamos a explicar qué es el ambiente invalidante también. Entonces, no puede ser que aparezca una persona que desarrolle desregulación emocional solamente por un factor. Tiene que haber la integración de estos dos factores, vulnerabilidad emocional y ambiente invalidante, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ambiente invalidante, estamos hablando de eh, que el entorno que nos acompaña desde pequeños no sabe que tenemos una sensibilidad emocional, ya que hay una predisposición a ello, y, y el entorno lo que va a hacer es minimizar nuestras emociones, invalidar, ¿no? Pueden aparecer frases como, por ejemplo, estás exagerando, ¿no? Eres un llorón, ¿por qué eres tan intenso? ¿No? Eh, También puede ser que una familia invalidante, un entorno invalidante, por ejemplo, ponga una emoción encima de la emoción que está sintiendo el niño, ¿no? Por ejemplo, yo me estoy sintiendo muy triste y el mensaje que siempre escucho es, ¿por qué tienes que estar triste? ¿No? Si mira, si te hemos dado de todo, ¿no? Si tienes todo acá, ¿por qué tienes que estar triste? ¿No? Si no te falta nada, ¿no? Si tienes colegio, si tienes tus cosas, te compramos cosas, ¿no?
porque es que siempre tienes que estar triste. O la comparación también, ¿no? Cuando yo tenía tu edad, yo no tenía nada, ¿no? Eso sí es complicado, ¿no? Las comparaciones que hacen los padres también, ¿no? Con respecto a su experiencia de vida, también puede ser invalidante para el niño, ¿no? Entonces, eh, eh, no solamente eso, sino también el hecho de poder ridiculizar quizás las emociones que puede estar sintiendo una persona, ¿no? Como lo que le decía en algún momento, ¿no? Por ejemplo, que un niño esté llorando y se le diga que es un llorón, que es una mujercita, que los niños no lloran, y bueno, las típicas frases que escuchamos, ¿no? Esas serían frases invalidantes, ¿no? Eh, entonces, acá hay algo bastante curioso, ¿no? Eh, que el entorno quizás no se está dando cuenta de que tiene una persona en la familia que tiene vulnerabilidad emocional, ¿no? Entonces, como no lo comprende y no lo entiende, pueden aparecer muchos de estos comentarios que lo que van a hacer es que en el niño se active o desarrolle una desregulación emocional, ¿sí? Muchas veces la familia obviamente no intenta hacerlo a propósito, ¿no? Los padres no intentan a propósito decir muchas cosas invalidantes, simplemente muchas veces son parte de las enseñanzas que ellos también tuvieron, ¿no? Y lo otro es que quizás no sepan o no se hayan dado cuenta que tienen a una persona que es muy sensible emocionalmente en casa. Entonces, el niño que es muy sensible, obviamente ante estos comentarios, puede incrementar aún más la intensidad emocional, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, cuando es niño, de alguna manera los padres pueden sostener esa situación, pero a medida que el niño va creciendo y se va volviendo un adolescente y después un adulto, ya es muy difícil de poder contener, ¿no? Estas respuestas emocionales intensas ante diversas situaciones, ¿no? Entonces, como la familia no lo entiende, invalida más, ¿no? Les dicen que son exagerados, etcétera, etcétera, y la persona en lugar de regularse, más bien se desregula emocionalmente, ¿no? Y nunca aprende herramientas específicas para poder regularse, ¿no? Puede ser también que en el medio en el que hemos vivido, en el entorno en que hemos vivido, nunca nos han enseñado herramientas para poder regularnos, ¿no? Entonces, pues eso también repercute también, ¿no? en esta desregulación emocional de la persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ver que cuando se unen estos dos factores del ambiente invalidante con la vulnerabilidad emocional, es donde ocurre o es donde aparece, donde se desarrolla la desregulación emocional en la persona, ¿no? La desregulación emocional es un factor que se comparte entre diferentes, se podría decir, trastornos, ¿no? Enfermedades de salud mental, como podemos ver la depresión, la ansiedad, el trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, la desregulación emocional, podríamos decirse, es el corazón, es lo principal del trastorno límite de la personalidad. Y en el trastorno límite de la personalidad se observa que hay una desregulación o una inestabilidad en diferentes áreas de la vida de la persona. Primero, en la inestabilidad emocional, en la inestabilidad relacional, en la inestabilidad del self o de la imagen, en la inestabilidad cognitiva y en la inestabilidad conductual.
Poco a poco vamos a ir explicando esto de acá también. Entonces, vamos entendiendo un poquito qué es la vulnerabilidad emocional, cómo cuando la vulnerabilidad emocional y el entorno invalidante se juntan, aparece la desregulación emocional, que es el corazón del trastorno del límite de la personalidad, ¿sí? Ahora veamos así rápidamente, ¿qué es el trastorno límite de la personalidad? Bueno, es una condición psicológica caracterizada por un patrón persistente de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen, el self, la efectividad y el control de los impulsos. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el trastorno límite de la personalidad se manifiesta a través de comportamientos impulsivos, miedo intenso al abandono, sentimientos crónicos de vacío, cambios marcados en el estado de ánimo y, en algunos casos, conductas autolesivas o suicidas. Entonces, lo que les he mencionado son los criterios diagnósticos del trastorno límite de la personalidad según el DSM-5, ¿no? Si la persona cumple con 5 de estos criterios, podríamos decir en el diagnóstico que es una persona que tiene trastorno límite de la personalidad. Voy a comentarlo de nuevo, ¿no? Son esfuerzos intensos para evitar el abandono, relaciones interpersonales inestables, alteración de la identidad o del self, impulsividad en áreas autodestructivas, comportamientos suicidas o autolesivos, inestabilidad afectiva, sentimiento crónico de vacío, ira inapropiada o dificultad para poder controlarla e ideación paranoide transitoria. Muy bien. Ahora, como se habrán dado cuenta, estamos hablando pues de un trastorno mental severo, ¿no? Y como es severo, pues es bastante complejo de tratarlo, ¿no? Bastante complejo de abordarlo. Por ello, y justamente la terapia dialéctica conductual se creó en base a todas estas observaciones, ¿no? Es decir, para muchos terapeutas también era muy complejo poder sostener este tipo de casos graves, porque también el terapeuta se agotaba mucho emocionalmente, imaginemos, ¿no? Una familia agotada, paciente agotado, terapeuta agotado, entonces necesitamos intervenir de una manera que de una manera específica ante la complejidad del caso, ¿no? Entonces aparece el programa DBT o el programa de la terapia dialéctica conductual que se compone de varias áreas, ¿sí? Primero es que, bueno, el paciente al estar dentro de un abordaje de terapia dialéctica conductual, va a pasar por estas áreas, que es la terapia individual, ¿sí? Que es el que conocemos, una vez a la semana. Asimismo, va a pasar por el grupo de habilidades, es decir, también una vez a la semana se reúnen muchos pacientes con trastornos límite de la personalidad y está el terapeuta de grupo que le va a enseñar ciertas herramientas y habilidades en diferentes áreas de la vida, ¿no? En las áreas que mencioné anteriormente, ¿sí? Que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Entonces van a ver por ejemplo, el módulo para poder
trabajar un poco con la cuestión de los pensamientos, va a haber otro módulo donde vamos a trabajar con la cuestión de la efectividad interpersonal, va a haber otro módulo donde vamos a trabajar la cuestión de la aceptación de ciertas situaciones, otro módulo donde vamos a trabajar la tolerancia al malestar, otro módulo donde vamos a trabajar la regulación emocional. Entonces, más que un espacio de terapia, es un espacio psicoeducativo donde los pacientes reciben herramientas o habilidades y el terapeuta también les deja tareas para que los pacientes puedan desarrollarlo en la semana, ¿sí? Entonces, el paciente pues va observando que en la semana se van presentando cosas, ¿no? Situaciones. Entonces, son situaciones propicias para poder desarrollarlo, ¿no? En la tarea y poder presentarlo y poder compartirlo en el grupo, ¿no? El grupo es algo bastante interesante también porque ahí podemos ver que eh, hay mucha retroalimentación entre ellos, ¿no? Eh, realmente el paciente se siente entendido, ¿no? Porque sé que a mi costado hay una persona que también está pasando por lo mismo, entonces, ¿quién más que esta persona para poder entenderme también, ¿no? Entonces, la cuestión grupal, pues es algo bastante interesante también, ¿no? Aparte de la terapia individual y la terapia de grupo, existe también el coaching telefónico. ¿Qué es el coaching telefónico? Bueno, mientras el paciente va adquiriendo herramientas, va adquiriendo habilidades en la terapia grupal y en la individual, eh, no es que lo hace de la noche a la mañana, ¿no? No es que yo te enseñe una herramienta y tú inmediatamente lo aplicas, no. Lo más natural que vaya a pasar es que el paciente durante todo este proceso para regular sus emociones siempre de alguna manera se vaya por ese camino conocido que es la conducta problema, ¿no? Entonces, cuando la intensidad emocional está a tope, el paciente no va a ver otra solución que el camino conocido, la conducta problema. Entonces, en ese momento, para el paciente es necesario poder utilizar el coaching telefónico, es decir, poder escribir a su terapeuta diciéndole que necesita hablar con él, con ella urgentemente. El terapeuta, para que el terapeuta pueda tener una llamada con el paciente, para que el paciente brevemente le pueda comentar cómo se encuentra, ¿sí? Y la función del coaching telefónico es poder acompañar al paciente a utilizar alguna habilidad que ya se enseñó en el grupo, en la terapia individual. Sí, ese va a ser un poco la función, como redirigirlo a otro camino, ¿sí? Al camino que de alguna manera le va a ayudar no solamente a regular sus emociones en ese momento, sino que le va a ayudar a poder en su calidad de vida, ¿no? Y finalmente, ay, acá tengo un mensajito. Ok, Katia, gracias por avisarme. Ahora lo puedes ver. Estamos en modelo DBT estándar. Me comentas, por favor. Ya, muchas gracias. Creo que lo voy a dejar así. No lo voy a ampliar. Entonces, para resumir un poquito, tenemos la terapia individual. En la terapia individual se van a reforzar aún más las herramientas y habilidades aprendidas en grupo. Tenemos el coaching telefónico que va a acompañar al paciente a incorporar nuevas formas, nuevas herramientas, nuevas habilidades para ir por otro camino que sea más adaptativo, más efectivo para su vida, ¿no? En el tiempo, ¿no? Que no solamente puede ayudarlo a regularlo emocionalmente, sino que ese camino
sea a favor de la persona, ¿no? Y finalmente, eh, algo bastante interesante que tiene este programa DBT es el grupo de consultoría. Y eso ya tiene que ver, bueno, a favor del paciente, pero también a favor del terapeuta. ¿Cómo es esto? Que nosotros, como terapeutas, como psiquiatras, bueno, todo el staff, ¿no? Se reúne para poder hablar de cada uno de los pacientes, para poder recibir, ¿no? Para que haya una retroalimentación de cada uno de estos pacientes. Por ejemplo, si en mi caso me estoy encontrando con una traba con el paciente y me es difícil a mí o me encuentro bloqueada en una situación con algún paciente, entonces puedo llevar el caso al grupo y obviamente recibir otras miradas del mismo caso, ¿no? Entonces eso ayuda mucho porque también me van a brindar a mí como terapeuta otra perspectiva del paciente y eso posiblemente me ayude a poder quizás salir un poco de ese estancamiento o de ese bloqueo, ¿no? Entonces, finalmente el terapeuta se siente muy acompañado, ¿no? Porque como bien lo dije anteriormente, son casos complejos donde necesitamos del otro, ¿no? De otra mirada, de otra perspectiva, ¿no? Y de alguna manera, entre todos, podemos descansar en el otro también, ¿no? Eso es lo interesante del equipo DBT, ¿no? Eh, entonces, eso hace que, bueno, que el paciente no solamente esté acompañado del terapeuta, sino que el paciente pueda tener realmente una red de contención bastante grande, ¿no? Que es la familia, pero también el terapeuta de grupo, y bueno, y el psiquiatra, ¿no? Entonces, eso lo hace bastante interesante también, ¿no? Eh, bueno, quería saber si hasta allí se entendieron algunas cosas, o quizás hasta ahí, bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo también para poder escucharlos. Me comentan. Ujú. Bianca. ¿Qué tal? Sí, Bianca. Buenas tardes, ¿qué tal? Tengo Sí, una Bianca. consulta. Entiendo que la DBT se utiliza con varios tipos de diagnóstico. En el caso, por ejemplo, de lo que es la depresión, ¿se utilizan igual las cuatro habilidades para poder entrenar al paciente a poder afrontar esta desregulación emocional? Sí, o sea, por ejemplo, en mi caso, aparte de trabajar con un grupo multidisciplinario específicamente con trastorno límite de la personalidad, porque acuérdense que la DBT ha sido creada específicamente para pacientes con TLP. Sin embargo, yo en mi consultorio privado sí puedo aplicar todas estas herramientas, estas habilidades con diversos pacientes, no solamente con depresión, sino lo aplico con todos, ¿no? Porque finalmente son habilidades que trabajan en el plano interpersonal, en la regulación emocional, en la tolerancia al malestar, en la relación que tengo con mis pensamientos. O sea, finalmente uno puede aplicar estas habilidades en absolutamente todos los pacientes, ¿no? Claro, pero en depresión, por ejemplo, ¿trabajan la DBT con lo que es la activación conductual? Sí, también, así es, así es. Eh, como te digo, esta terapia ha sido creada específicamente
para TLP, o sea, lo que nosotros vemos acá en el centro, ¿sí? Es el trastorno límite de la personalidad, pero también vemos también pacientes que vienen con cierta comorbilidad, ¿no? O sea, también depresión, ansiedad o trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Pero específicamente nosotros acá en el centro, en este programa, utilizamos todas estas habilidades para pacientes con trastornos límite de la personalidad específicamente, ¿no? Buenas Y tardes. sí, Buenas tardes. Me llamo Catherine. Soy mamá de una persona que tiene TLP ahorita y quisiera acceder al programa. Mi pregunta es, ¿qué tanto pueden llegar a regularse estas emociones con el programa? ¿Se puede llegar a un 100%, un 90%? Entiendo que cada caso y cada persona es distinta, ¿no? Pero digamos, ¿cuál es la esperanza de alcanzar, digamos, una cura? No sé que de repente no hay una cura, o especifíqueme si la cura es cuando ya se regulan emocionalmente, llegan a tener una vida normal, o quizá no se logra esto, o solamente es paliativo, solamente se disminuye. Tengo muchas dudas al respecto y le agradeceré esclarecérmelas. Gracias. ujú. Bueno, Camila, nada, bueno, primero gracias por el interés, ¿no? Y sí sería interesante, ¿no? Que puedas acercarte al centro para poder pedir una evaluación, ¿no? Para tu hija. Bueno, el objetivo es que las personas que ingresen, ¿no? Al programa puedan tener una vida funcional, ¿no? O sea, que puedan desempeñarse de manera efectiva en diferentes áreas de su vida, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Y el limitante de poder desarrollarse de manera funcional en las áreas de la vida justamente es la desregulación emocional, ¿no? Entonces, el objetivo es que la persona pueda adquirir estas herramientas, pueda practicarlas. A mayor práctica, pues mayor efectividad, ¿no? En su propia vida, ¿no? Sin embargo, como bien lo dijiste, cada tipo de paciente es distinto, entonces también nos vamos encontrando quizás con algunas dificultades de los propios pacientes también, ¿no? O algunas dificultades también de la familia, ¿no? En cuanto al proceso de tratamiento, es decir, por ejemplo, podemos brindarle ciertas habilidades y herramientas, pero capaz el paciente le es difícil poder ponerlo en práctica, ¿no? O el paciente pues falta sus sesiones, entonces es difícil poder acompañarlo también, ¿no? Entonces ya se van presentando como dificultades, ¿sí? Que vamos a ir de alguna manera transitando en el tratamiento, ¿no? Pero bueno, esas son particularidades que también como terapeuta tenemos que ir acompañando, ¿no? Sin embargo, sí, efectivamente, ¿no? El programa DBT permite que la persona sí pueda regularse emocionalmente, que pueda adquirir herramientas para poder enfrentar diferentes situaciones en diferentes áreas de su vida, ¿no? Ese es el objetivo. No sé si respondí tu pregunta, Camila. Sí, buenas tardes. Sí, eh, sí, aunque tengo yo muchas dudas, pero sí cada vez estoy esclareciendo un poco más de repente todo esto, conociendo el TLP, porque para mí es algo nuevo, ¿no? Y mi pregunta es, Totalmente, eh, totalmente. Ujú. las personas con TLP, por ejemplo, en el caso de mi hijo o de cualquier otra persona, ¿pueden en el futuro tener familia? Sí, ¿Podrán heredar esto a sus hijos? ujú. ¿O será que podrán, por ejemplo, en el caso de mi hija, ha terminado la carrera de Derecho, pero
con ciertas dificultades, con bastante apoyo que yo le he dado, porque es una carrera muy intensa en lo que es lecturas, en lo que es comprensión, todo, y ahora, bueno, le faltan todavía 3 cursos y ahora último se está dificultando un poco más. Entonces yo digo, ¿podrá hacer su profesión? ¿Podrá en el futuro tener familia? Ella es hija única, es mi única hija. Y de verdad que, disculpe que me sienta mal, pero me preocupa demasiado todo esto. Claro, justamente como mencioné anteriormente, Camila, pues son casos bastante complejos, ¿no? Entonces, para la misma familia, ¿no? El poder sostenerlo solamente tú es muy difícil, ¿no? Justamente por eso necesitamos una red de apoyo, ¿no? Y Y una en red de este caso apoyo, soy solo yo, porque solo ex- yo he vivido con mi hija exacto. siempre. Exacto. Entonces, justamente por eso es que necesitamos una red de apoyo, porque al ser un caso complejo, necesitamos más personas que puedan acompañar a tu hija y tener como una perspectiva distinta también, ¿no? Entonces, estamos terapeutas, pero también psiquiatras y también familia, y la familia también va recibiendo apoyo, así como nosotros enseñamos las habilidades y las herramientas al paciente, ¿sí? Sí, También le vamos enseñando las herramientas y las habilidades a los padres, porque también los padres tienen que contar con las mismas herramientas que los hijos para hablar, como se dice, en un mismo idioma, ¿no? así es, sí estoy yo con Entonces, esa decisión de ajá, acercarme y exacto. explicarme porque ya hemos estado eh, más de 3 años en tratamiento en Lima acá con un psicólogo en este aspecto era un psicólogo cognitivo-conductual Ujú. y con una psiquiatra, pero de todas maneras sí ha habido avance en el aspecto de que antes creaba lesiones, se cortaba y Ha ahora ya no lo está disminuido. haciendo, Ok. ya no lo está haciendo totalmente, pero todavía no se regula emocionalmente. Cualquier pequeño problema es muy grande para ella, o sea, Claro, porque ella exacto. ya va a otras cosas, ya quiere tomar, ya quiere fumar, ya quiere tomar pastillas, o sea, todavía no Así, ha logrado completamente, digamos, o sea, no ha así. logrado todavía este desarrollo de regularse como cualquier persona, ¿no? Y aún yo veo que todavía sus problemas son pequeñísimos para mí, o sea, para mí son pequeños, pero para ella es un mundo que no lo puede controlar. Ok, bueno, ya creo que ese es el primer paso, ¿no? Para poder acompañar a estas personas justamente es lo que acabas de decir, ¿no? Para ti es algo pequeño, pero ella al tener vulnerabilidad emocional, desregulación emocional, pues lo siente de otra manera, ¿no? Y creo que ahí está la cuestión que tenemos que entender, que son personas que sienten de una manera distinta, ¿no? Y justamente por eso es que ella necesita tener herramientas para poder enfrentar las situaciones de la vida, las situaciones pequeñas y las situaciones complejas también, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante, Camila, que te hayas acercado, ¿no? Bueno, a esta charla y que tengas el interés de poder, pues, profundizar un poco más con tu hija, ¿no? En esto, en el conocimiento Sí, del lo que yo quiero, trastorno y en el adquirir herramientas, ¿sí? sí, sí, es mi objetivo acá principal en la vida, es de que ella logre regularse, logre, entre comillas, sanar. Eso es mi mayor deseo y a eso voy. Por eso es que he estado investigando un poco más de todo este trastorno que para mí es nuevo y he estado viendo videos, digamos, reeducándome, conociendo Ujú. más y en esto he encontrado también a las instituciones que usted tiene y sí, quiero dar ese paso para tomar el programa el tiempo que sea necesario, porque ese es mi mayor objetivo, tener una salud para mi hija, ¿no? Ok, ok, Camila. Bueno, gracias por compartir tu experiencia. Bueno, Gracias, hermano. entonces vamos a seguir, ¿sí?
Y ahora entramos pues a la cuestión de las habilidades, justamente de lo que estamos hablando, ¿no? De las herramientas, de las habilidades que se imparten en el grupo, ¿no? Y que después el terapeuta individual va a reforzar específicamente, ¿no? En situaciones específicas que trae el paciente a las sesiones también, ¿no? Entonces, en el entrenamiento en habilidades, ¿me pueden decir si pueden ver? Por si acaso pregunto. Sí se ve. Ya, muchas gracias. Entonces, en el entrenamiento en habilidades DBT tenemos 4 módulos, ¿ok? Estos 4 módulos van a responder a las dificultades que tienen los pacientes con trastorno límite de la personalidad o de regulación emocional, que es la inestabilidad emocional, la inestabilidad cognitiva, la inestabilidad en las relaciones interpersonales, la inestabilidad en la conducta, ¿sí? Entonces, tenemos habilidades de mindfulness para la inestabilidad cognitiva, habilidades de efectividad interpersonal para la inestabilidad en las relaciones interpersonales, la inestabilidad de regulación emocional en la inestabilidad emocional y las habilidades de tolerancia al malestar y aceptación radical en la inestabilidad conductual. Vamos a ir explicando. Por ejemplo, cuando estamos hablando de habilidades de mindfulness, nos encontramos, por ejemplo, con pacientes que llegan a tomar los pensamientos que van teniendo en el día a día como verdades. Es decir, por ejemplo, yo me encuentro con una limitación haciendo un trabajo y yo misma digo, soy una tonta. ¿Qué? Aparece esta expresión, aparece este pensamiento. En el caso de un paciente con desregulación emocional, es que aparece este pensamiento, aparece este escenario mental, soy una tonta, y en ese momento el paciente se involucra, es como si se metiera en ese escenario mental y se involucra en una rumiación de autocrítica y juicio consigo mismo. Entonces, no solamente es me siento en este momento tonto, sino que soy una persona tonta, soy un fracasado, soy lo peor, no lo voy a poder hacer, por eso es que así me va en la vida, por eso es que no voy a lograr nada, por eso es que ¿Sí? Es como que no solamente es la expresión por la situación, sino que esa frase, ese pensamiento ya es como mi realidad, mi estilo de vida. ¿Sí? Es como que ese pensamiento me tomara completamente. Y ya no estoy acá en este momento, sino que yo ya me metí a ese escenario mental. Y siento que eso que estoy pensando es mi realidad. Y como siento que ese escenario es mi realidad, físicamente también se me empiezan a activar, fisiológicamente empiezo a sentir quizás ansiedad, angustia por el futuro, dolor de cabeza, temblor en el cuerpo, después ya no quiero salir, quiero aislarme, ¿sí? Es como que por esa frase me metí en ese escenario mental y ya no existe nada más que esto. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Son pacientes que ante ese tipo de pensamientos o frases se involucran de una manera, entran en una rumia mental de mucha autocrítica, de juicio consigo mismo, ¿no? Y ahí podemos observar que quizás el problema no es el pensamiento o la idea que tuvo, soy un tonto, sino que el problema es que la persona no se sabe relacionar con sus pensamientos. Porque yo podría pensar, bueno, es un pensamiento, ¿no? Que está apareciendo porque en este momento me estoy encontrando con una limitación conmigo mismo. Pero eso no significa que yo sea una persona tonta.
Es decir, veo en perspectiva, no me meto en ese escenario mental creyendo que esa es mi realidad y que eso me va a perjudicar en mi futuro. Puedo ser capaz de separar, ¿sí? Puedo ser capaz de ver las cosas en perspectiva. Justamente el mindfulness o las habilidades de mindfulness van a permitir o van a promover el desapego de los pensamientos, de las imágenes, de las sensaciones, de las emociones. ¿Sí? Yo puedo estar triste, eso no significa que la tristeza me va a tomar hasta el punto en que yo ya no pueda hacer absolutamente nada, porque yo no soy mi tristeza. Sin embargo, la tristeza va a pasar por mi cuerpo y así como va a subir, también va a bajar en algún momento y voy a poder ver con perspectiva la situación de otra manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, a eso nos ayuda, nos empuja el mindfulness o estas habilidades de mindfulness, ¿no? También ayudan al paciente a disminuir la reactividad de los eventos mentales, ¿no? Es decir, lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Cómo yo reacciono a esto que estoy pensando, cómo yo reacciono a esto que estoy sintiendo. También acá dice, no se trata de evitar el dolor, sino una manera nueva de estar con el dolor, ¿no? Es decir, muchas veces el paciente al sentir la emoción de manera tan intensa, lo que va a buscar es evitar eso. No quiero sentir, ¿no? Porque como lo siento tan intenso, no lo quiero sentir. No quiero conectarme con eso que me está doliendo, ¿no? Y muchas veces ahí es donde aparecen las conductas problemas. Entonces, lo que nos enseña un poco mindfulness es a poder conectar con esas emociones quizás a veces dolorosas y poder tolerarlas también, ¿no? Poder observarlas, poder describirlas. También esta herramienta pues nos va a permitir a experimentar la realidad tal cual es, a dejar ir algunas ideas, algunos juicios, autocríticas también, ¿no? Vamos a enseñarle de alguna manera al paciente o el paciente va a aprender a constantemente observar y describir sus pensamientos, sus emociones y sus sensaciones, ¿no? Una cosa es observar, otra cosa es meterme en el escenario mental, son dos cosas distintas, ¿no? Yo puedo observar mi pensamiento, yo puedo observar que en este momento quizás estoy un poco nerviosa o estoy un poco triste, puedo observarlo, ¿sí? Eso no significa que la emoción me va a tomar, ¿no? Hasta el punto de paralizarme también. Bueno. Habilidades de regulación emocional. Nos encontramos, al hablar de trastorno límite de la personalidad, con personas que tienen dificultades para poder regular sus emociones, ¿no? Justamente lo que mencionaba anteriormente, como tienen dificultad para regular sus emociones, porque lo sienten de una manera tan intensa, tienen miedo a conectar con sus emociones también. Entonces, ayudarlos a entender sus emociones, ayudarlos a identificar de qué es lo que me está pasando en este momento, qué es tristeza, miedo, nervios, angustia, qué es, poder etiquetarlo, poder nombrarlo, que no se sienta como un caos incontrolable, sino que pueda ponerle nombre a lo que me está pasando en esos momentos, ¿no? Entonces, ayudarlos a entender las emociones como algo útil, algo que nos va a servir, y relacionarlo con nuestros propios valores, ¿no? Con lo que es valorable en la vida para nosotros, pues eso puede ayudar a que el paciente aumente o aumente esa curiosidad de empezar a conectar con sus emociones, ¿no? De empezar a saber por qué es que me acompaña la tristeza,
porque es que me acompaña el miedo. ¿Qué me quiere decir el miedo ante esta circunstancia? ¿No? Poder entender, porque es que a veces cuando digo algo no es entendido por las demás personas, ¿no? ¿Qué es lo que está comunicando mis palabras y qué es lo que está comunicando mi rostro? ¿Estarán siendo coherentes o los dos van por diferentes caminos, ¿no? Entonces, todo eso va a permitir, ¿no?, ayudar al paciente a integrarse un poco más, ¿no?, en el conocimiento de sus emociones, pueda sentir como también esta sensación de integración de sí mismo también, ¿no? Entonces, es un módulo que va a permitir entender y nombrar las emociones, disminuir la frecuencia de emociones indeseadas, disminuir la vulnerabilidad emocional. ¿Qué quiere decir esto de la vulnerabilidad emocional? Que muchas veces ante una situación, quizás, no sé, me desregulo emocionalmente ante una situación, pero también es importante el poder identificar qué cosas me han puesto en una situación de vulnerabilidad para terminar explotando, por ejemplo, ¿no? Es decir, no es lo mismo enfrentar, no sé, un examen de matemática habiendo dormido bien, estando tranquila, a enfrentar un examen de matemática y ese día me desvelé o me duele mucho la cabeza, ¿sí? No es lo mismo. Ya el hecho de no haber dormido bien, el hecho de tener quizás alguna enfermedad o algún dolor físico, el hecho de haber justamente salido a dar mi examen con un conflicto familiar, todo eso me pone en una situación de vulnerabilidad. Y enfrentar una situación desde la vulnerabilidad, pues posiblemente vaya a ser que me desborde emocionalmente, ¿sí? Entonces, el paciente tiene que ir identificando también qué cosas los van poniendo en una zona de vulnerabilidad. Si no lo sabe, es muy difícil, ¿no?, de poder enfrentar ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, si yo ya sé que a mí me desregula emocionalmente el no haber podido dormir bien, entonces necesito utilizar ciertas habilidades, como son, por ejemplo, las habilidades cuida, así se llama, cuida, que me va a permitir identificar que yo necesito dormir para poder enfrentar ciertas situaciones después, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo enfrentar una pelea, perdón, no es lo mismo enfrentar una discusión con una pareja, ¿no?, que estando sobria o estando bajo niveles de alcohol altos, ¿no? Ya el consumir alcohol me pone en una situación de vulnerabilidad emocional. Entonces es importante ir identificando, justamente este módulo nos va a permitir ser más consciente de lo que nos pone en situación de vulnerabilidad. Y bueno, y también nos va a permitir disminuir el sufrimiento emocional. Habilidades de efectividad interpersonal, ¿no? Bueno, nos encontramos con pacientes que tienden a idealizar, ¿no? Y así como idealizan, también por otro lado devalúan a las personas, ¿no? Por ejemplo, podemos escuchar frases como, es lo mejor que me ha pasado en el mundo, ¿sí?, esta persona, y después al otro día, por haber cometido algún error o algo mínimo, es como que ya es lo peor, no lo quiero ver, bloqueo a la persona, bloquea a la mamá, bloquea inclusive al terapeuta, ¿sí? Entonces nos encontramos con personas que se van al extremo, ¿no? Que tienden una mirada polarizada también de las situaciones en general, ¿no? Entonces, justamente estas habilidades de efectividad, interpersonalidad,
interpersonal van a permitir que el paciente pueda aprender a expresar lo que necesita, lo que quiere y también a observar lo que la otra persona necesita, lo que la otra persona quiere, ¿sí? Va a permitir este módulo que la persona pueda construir relaciones, pero también termine relaciones autodestructivas, porque también nos encontramos con personas que tienen mucha dificultad de poner límites. O por el contrario también, ¿no? Personas que intentan imponer sus ideas, sus deseos, ¿no? Entonces eso obviamente pues causa mucho malestar emocional desde el otro lado, ¿no? Entonces es cómo puedo comunicarme de una manera efectiva para tener un buen vínculo con esta persona, ¿no? Porque el objetivo muchas veces es yo quiero tener un buen vínculo, yo quiero relacionarme, pero no tengo herramientas, entonces termino alejando a las personas que más quiero. Entonces, les vamos a brindar herramientas justamente para que puedan construir relaciones efectivas, ¿no? Donde se puedan sentir bien, donde puedan establecer un límite, donde puedan decir no cuando es necesario, ¿no? Es decir, se le acompaña a la persona a encontrar un equilibrio, ¿no? Acá puse caminar por el sendero del medio de las relaciones, ¿no? Es un equilibrio entre mis deseos, escuchando mis deseos, mis necesidades, y también entendiendo que tú también tienes deseos y necesidades, ¿no? Es cómo establecer un equilibrio entre ambos, ¿no? Y finalmente tenemos, bueno, la habilidad de tolerancia al malestar o aceptación radical, ¿no? Que es, bueno, nos encontramos con pacientes que tienen mucha dificultad para tolerar el malestar emocional ante diversas dificultades, ¿no? Estos pacientes, al no poder tolerar el malestar emocional frente a ciertas dificultades, pues actúan impulsivamente, ¿no? Justamente para poder evitar todo ese malestar que están sintiendo, ¿no? Entonces, esta habilidad de tolerancia al malestar y aceptación radical busca que la persona pues pueda llegar a controlar sus impulsos, ¿no? La idea es que la persona pueda aprender a tolerar esas emociones dolorosas, ¿no? Y las ganas de activarse sin pensar, ¿no? Como poner un stop y poder observar si mi conducta o mi acción va a beneficiar la situación o al contrario, va a perjudicar todo más, va a complejizar todo más, ¿no? Entonces el paciente al actuar de manera impulsiva ni siquiera lo piensa, es puro impulso, ¿no? Entonces estas habilidades nos van a permitir observarnos a nosotros mismos, observar, que el paciente pueda observarse cómo está su cuerpo, cómo están sus emociones en ese momento, ¿no? ¿Cuál es la señal que me dice que yo tengo que irme a otro lado? Porque si yo sigo hablando y sigo estando frente a ti, capaz pueda reaccionar de manera impulsiva, ¿no? Entonces, le permite al paciente pues estar observando y teniendo mayor conciencia de sus acciones, ¿no? Bueno, son habilidades que le van a permitir al paciente sobrevivir a las situaciones de crisis sin hacer cosas que empeoren la situación. Acá utilizamos mucho esto de sobrevivir a la crisis, ¿no? Porque muchas veces cuando suceden situaciones complicadas, donde, por ejemplo, empezamos a sentir, no sé, mucha cólera o mucha tristeza y esta tristeza empieza a escalar cada vez más y más, lo que intenta nuestro cerebro en ese momento es poder solucionar algo,
poder encontrarle solución a esto, ¿no? A esta situación. Sin embargo, lo que nos dice esta habilidad es, espérate, no hagas absolutamente nada, no intentes solucionar nada, porque ahora estás con la emoción en 10. Y cuando estás con la emoción en 10, posiblemente todo lo que estés mirando a tu alrededor lo estás mirando desde una perspectiva puramente emocional. Entonces, lo que nosotros le decimos al paciente es, lo que necesitas hacer ahora es sobrevivir a tu crisis. ¿Qué significa esto? Primero, sobrevive a lo que estás sintiendo, a tu malestar interno, ¿no? Entonces, antes de solucionar, primero sobrevive, porque si intentamos solucionar en esa intensidad emocional, lo que podría pasar es que todo se complejice un poco más, ¿no? Que nos hundamos un poco más. Entonces, lo que intenta hacer esta habilidad es por lo menos mantenernos a flote. Ya sé que la situación es difícil, pero mantengámonos a flote utilizando ciertas herramientas o ciertas habilidades que le vamos a enseñar al paciente, ¿no? Después de que ya haya podido sobrevivir a mi crisis, a lo que estoy sintiendo, recién ahí puedo ser capaz de poder evaluar la situación desde una mente sabia, como le decimos nosotros, ¿no? Esta habilidad nos va a permitir reemplazar el sufrimiento y la sensación de estar estancado por dolor ordinario y la posibilidad de seguir adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, nosotros sabemos que el dolor, pues, es una experiencia que es inherente al ser humano, ¿no? Entonces, muchas veces estos pacientes se encuentran con situaciones que quizás no van a poder cambiar y que son muy dolorosas, pero entran en esta lucha de no aceptación de la situación y de que quiero cambiar la situación y quiero cambiar la situación, y ahí es donde empieza de nuevo a escalar la emoción de la ira, la emoción de la cólera, ¿no? La emoción de cólera, y entonces en ese momento, pues, ante tanta intensidad emocional, podría ocurrir una conducta problema, ¿no? Entonces, este módulo enseña al paciente a aceptar la situación tal cual es, a aceptar la realidad tal cual es, ¿no? A aceptar que quizás la realidad no la voy a poder cambiar en este momento, pero voy a tener que tolerar esto que no puedo cambiar, ¿no? Entonces, cuando la persona ya acepta la situación, entonces ahí podemos decir que la persona está viviendo un dolor ordinario, que es parte de, pero al no aceptar la situación, entonces ese dolor se va cronificando y se va volviendo sufrimiento. Y un sufrimiento que puede estar una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4, un mes, un año. La aceptación ante situaciones que no puedo cambiar. Y bueno, finalmente esta habilidad, esta habilidad permite que la persona pues sea libre de tener que satisfacer las demandas de los otros, sus propios impulsos y las emociones internas. Bueno, para finalizar, ahora sí vamos a empezar a integrar un poco la importancia de la terapia dialéctica conductual en el tratamiento del trastorno límite de la personalidad, y vamos a leer algunas conclusiones, ¿sí? Primero, la DBT aborda múltiples áreas afectadas en el trastorno límite de la personalidad, como la desregulación emocional, la impulsividad, la inestabilidad interpersonal y la autoimagen fluctuante, ofreciendo un tratamiento estructurado y multifacético que corresponde a la complejidad clínica del trastorno, ¿sí? Es un programa donde
acompañan el caso de manera multidisciplinaria, ¿sí? Y eso va a ser bastante importante para poder acompañar estos casos complejos, estos casos severos. Uno de los mayores aportes de la DBT o terapia dialéctica conductual es su enfoque dialéctico, que integra técnicas de validación y aceptación con estrategias activas de cambio conductual. Este equilibrio favorece la alianza terapéutica y la adherencia al tratamiento, aspectos particularmente desafiantes en esta población. Es decir, no solamente la terapia dialéctica conductual va a incentivar al cambio, que es importante. Yo quiero ver cambios en mí, yo quiero ver cambios en mi hijo, ¿sí? Pero también esta terapia se centra en la aceptación, es decir, que el paciente pueda aceptar la situación en la que está, que el paciente pueda aceptar y el terapeuta también aceptar que las maneras que he tenido hasta el momento de poder regular mis emociones son estas conductas problema y son parte de mí en este momento. Y seguramente en el proceso de tratamiento van a seguir apareciendo también. ¿Sí? Entonces, por otro lado, también la evidencia empírica respalda la eficacia de la DBT en la reducción de conductas suicidas, autolesiones no suicidas y hospitalizaciones repetidas, lo que mejora significativamente la calidad de vida y la seguridad del paciente. Y por último, la enseñanza sistemática de habilidades como mindfulness, regulación emocional, tolerancia al malestar, efectividad interpersonal, aceptación radical, proporciona a los pacientes herramientas prácticas para afrontar el malestar y las relaciones, lo que favorece una mayor autonomía funcional, ¿no? La DBT cuenta con un respaldo sólido en la literatura científica y ha sido recomendada por guías clínicas internacionales como tratamiento de elección, específicamente diseñado para el trastorno límite de la personalidad, lo que refuerza su relevancia clínica y su aplicación en diversos contextos y poblaciones también. Y finalmente, a través del equipo de consultoría, la DBT no solo brinda apoyo al paciente, sino que también al terapeuta, fomentando un abordaje colaborativo y sostenible del tratamiento a largo plazo. Bueno, eso sería todo hasta el momento. Bueno, ha sido una exposición de manera general, ¿no? Hay muchos más detalles, definitivamente, pero no tenemos tanto tiempo, así que he podido resumir un poco cómo es que la terapia dialéctica conductual puede ayudar, ¿no? a esta población en específica, ¿no? Así que bueno, no sé si hay una última pregunta y cerramos. Ok, Katia, muchas gracias por tu presencia e interés. Bueno, listo, muchas gracias. Muchas gracias por el interés y bueno, que puedan estar atentos también a las próximas charlas gratuitas que va a dar sentido. Gracias, nos vemos.